es un poco parcial. Bueno, vamos al asunto, si quieres. Si quieres, vamos al asunto de lo que he dicho, porque tú sabes, más que ninguno en esta mesa, tú sabes de qué estamos hablando. Sí, bueno, yo lo sé, porque fíjate, él saca los grandes casos de corrupción de este país. Esto es buenísimo, claro. Tú sabes perfectamente de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque Inda, por ejemplo, solo de Castilla y León se iba 220.000 euros. Tú sabes perfectamente de qué estamos hablando. Amigos y amigas, este vídeo va a ser de contrastes. Y es que vamos, por una parte, a analizar y aumentar el discurso de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados, hablando sobre la regeneración democrática y contestando duramente a Feijóo, pero al mismo tiempo, y poco después, vamos a ver lo que ha dicho Eduardo Inda en Telecinco sobre este mismo asunto que, como comprenderéis y podréis intuir y adivinar, está totalmente en las antípodas de la primera intervención que vamos a ver de Rufián. Para no enrollarme mucho más, vamos allá porque creo que os va a gustar bastante, tiene bastante chicha y podemos comentar bastantes cosas, sobre todo, como decía, en contraste, no solamente con lo que vamos a escuchar después de Eduardo Inda, que esta semana está sembrado, ya hicimos un vídeo sobre Inda, parece ser que lo han invitado 2 veces al mismo programa de televisión, de manera un poco inexplicable. Bueno, igual tiene que ver, ¿no?, con esto de lo que vamos a hablar de los medios, etcétera, etcétera. Y también respondiendo, pues, a la hipocresía que tiene Feijóo. Bueno, vais a ver, el primer mensaje es contra la hipocresía de Feijóo. Maiva. Señor Feijóo, está muy bien que usted comience denunciando a los asesinatos, la violencia machista. Hubiera estado muchísimo mejor que no hubiera pactado con aquellos que la niegan. Si no, es un ejercicio de enorme hipocresía y, repito una vez más, ojalá en este país dejara algún día de haber una derecha que no combate, sino que imite o que imita a la ultraderecha. No pasa en ningún otro país de Europa, solamente pasa en este país. Y, señor Abascal, que evidentemente son las 11 y no está desayunando, pero seguro que le pasan el mensaje. Es curioso, ¿eh? Nunca está Abascal cuando se refieren a él. ¿Dónde está? La España que madruga, pero claro, después le da bajón y supongo que se tiene que ir a desayunar. Es tremendo lo de Abascal, que además de cobrar el Congreso de los Diputados, nos enteramos de hace una semana que también cobra un bonito y jugoso extra de su partido, que son 2.000 euros más al mes. Además de lo que cobra como diputado, 2.000 euros más, 56.000 euros al año. Es que lo mejor de este pleno ha sido escuchar al señor Abascal defendiendo referéndums para que la gente vote, decida en este país. Estoy absolutamente de acuerdo, más allá de los chascarrillos que ha hecho y evidentemente del tema de la selección, que tanto el presidente como la ultraderecha se ha querido apropiar de esa victoria. Al final nosotros lo resumimos muy fácil, al final son catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo una vez más. Haya metido su cuñita, que como los goles fueron de Nico Williams y fueron de los importantes, algunos muy importantes de Lamine Yamal. Lamine Yamal es de Mataró y Nico Williams es del País Vasco, pues entonces son vascos y catalanes, en fin. Señor presidente, tengo 3 preguntas. La primera es ¿qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos que, como usted sabe, ya se ha dicho en intervenciones antes que la mía, que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento. No ha anunciado nada que sea iniciativa de su gobierno. Ya tiene razón, básicamente. Es que lo que ha anunciado Pedro Sánchez es una cosa tan de sentido común y tan sensata, que es una cosa que está aprobada en Europa por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Y aún así, entendiendo la pregunta desde la perspectiva de Rufián, solamente hay que ver la sobrereacción de la derecha en este caso, que han dicho que nos meten en un estado totalitario, que vamos a perder las libertades, que se atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa por simplemente traer a España una cosa que ya se había aprobado en Europa y que es del más puro sentido común, que no es ningún tipo de escándalo ni es un acercamiento peligroso a las tesis bolcheviques referentes a los medios, en absoluto, pero ya veis cuál está siendo la reacción. Entonces, entendiendo esto, las dos partes, que a poco que hagas reaccionan de esta manera, pues también os digo, pues aquí estoy de acuerdo con Rufián. Y con lo que siempre digo, si te van a hacer pagar el mismo precio por ladrar y por morder, no estaría de más que mordieses un poco más, porque igualmente van a decir que eres un comunista peligroso. Hombre, pues dales un poquito de motivos igual, ¿no? Así que la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Después de 3 meses. Además de reírse de Feijóo, que lo ha hecho bastante bien eso, pero es verdad.
Después de 3 meses de esos 5 días que se tomó de reflexión para ver qué pasaba, si dimitía o no, y que dijo que iba a actuar contra los bulos, hombre, no está mal esto. Pero, quiero decir, se podría haber planteado alguna cosa más contundente, seguramente. ¿Cuántas veces a denuncias, preguntas, no solamente de mi grupo parlamentario, sino de otros grupos parlamentarios, en torno a la impunidad de los fachas en la calle, a la impunidad de las mentiras en la tele y a la impunidad de la guerra judicial? Frente a esas denuncias, frente a esas preguntas, su única respuesta era no hay problema. Tengo aquí una estadística que lo dice. España es una democracia plena. Así que también la segunda pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué entonces una democracia plena necesita un plan de regeneración democrática? ¿Por qué? Bien tirado. Quizá es que España simplemente no es una democracia plena. ¿Es una democracia? Sí, lo es. Sí, lo es. Pero con enormes carencias, que empiezan con un juez envalentonado metiendo a 9 personas en la cárcel por un referéndum y acaba con otro juez envalentonando, encausando a su mujer por una reunión. Así que las carencias siempre han existido. O sea, yo entiendo este discurso de Rufián, lo comparto en cierta parte, pero también entiendo al mismo tiempo el papel que tiene el presidente del gobierno. El presidente del gobierno sabe lo que hay. Y sabe que hay jueces que básicamente actúan por las cloacas del Estado para básicamente, con motivación política, ir contra su mandato, ir contra cualquier gobierno que no sea de derechas, porque también tienen ideología y porque actúan en consecuencia, como dijo Aznar, ¿no? Quien puede hacer que haga. Y eso Pedro Sánchez lo sabe y es más. De hecho, lo padece. Es posible que el Partido Socialista hace unos años le costase más decir esto y entonces lo viese desde la distancia, ¿no? Porque como eran los otros quienes lo sufrían, lo sufría Podemos. Bueno, hace poco nos enteramos de que espiaron a los diputados de Podemos entre 2015 y 2016 utilizando la policía. O sea, una cosa alucinante. Pero como lo sufrían los demás, o los independentistas, o los de Podemos, y ellos no lo llegaban a sufrir, pues entonces era una cosa que veían con cierta distancia. Sin embargo, cuando ellos consiguen en la presidencia del gobierno a partir de 2018, y evidentemente pues la derecha también los trata como unos intrusos en un espacio que consideran que es suyo por derecho de cuna, entonces lo empiezan a sufrir también en sus propias carnes. Y es a partir de ese momento en el que evidentemente no son tontos, también lo ven claramente. Lo que hay, un problema con el estamento judicial, con una parte, obviamente, siempre es con una parte del estamento judicial que pone su ideología por delante de su función pública, y también con una parte importante del ecosistema mediático que básicamente está al servicio pues, de torpedear al gobierno constantemente, ocurra lo que ocurra, para que vuelva pues, los que ellos consideren que son más próximos ideológicamente. Esto es así. A partir de ahí, lo sabe. A partir de ahí, ¿puede decir España es un país que está acosado por...? Pues seguramente se complica. ¿Por qué? Porque él tiene que mantener una posición presidenciable, tipo sensato, que es capaz de valorar por encima de esas disputas más diarias y que tenga pues primeras lanzas que hagan esa disputa. Ahí está Óscar Puente siendo mucho más contundente, ahí está diputados, bueno, como el mismo Gabriel Rufián, que es capaz de denunciarlo, formando parte en principio, de la mayoría que le dio la mayoría suficiente a este gobierno para gobernar. Yo creo que se tiene que avanzar por ahí. Que a partir de ahí es evidente que el presidente del gobierno debería ir más allá, aparte de estas medidas de regeneración democrática, que básicamente es traer a España una cosa que ya se aprobó en Europa y que es del más sentido común y una cosa bastante sencillita y endeble. Es que tampoco va demasiado para allá, que haya criterios claros de cómo se reparte la publicidad institucional y quién está detrás de los medios. Es como básico, es que es lo más básico que se me puede ocurrir. Pues sí, debería ir mucho más allá, y ahí tiene razón Gabriel Rufián. Por no hablar de otros casos, Alsasu, etcétera, etcétera. Las carencias democráticas en este país siempre han existido. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora les tocan a ustedes. Ya, lo que decía, ahora también la sufren ellos. Es la única diferencia. Y la tercera pregunta, señor presidente, es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué usted presenta esto ahora, que repito, es de obligado cumplimiento por la Unión Europea? ¿Por qué ahora? Y no me diga que es que era complicado porque en Francia en 72 horas todas las fuerzas de izquierdas hicieron un frente común, pactaron 500 candidaturas e redactaron un programa también en común.
Y eso es la verdad que es un ejemplo, lo que hicieron en Francia para construir aquel nuevo Frente Popular que quedó primero en las elecciones legislativas. También, ojo, no idealicemos a Francia porque al mismo tiempo que lo vemos con cierta envidia el ecosistema francés político, porque consigue unirse toda la izquierda y dejar en tercera posición a la extrema derecha, incluso la derecha del Partido Popular francés, los republicanos, rechaza a la extrema derecha. Al mismo tiempo que vemos con envidia eso, tengamos en cuenta que Francia es un partido en el que en primera vuelta ganó la extrema derecha. Francia también es un sitio donde las izquierdas se han unido porque lo que había enfrente era un monstruo con posibilidades reales de gobernar. Es como si mañana Abascal pudiese ser presidente del gobierno, no Feijóo con vicepresidente de Abascal, sino Abascal presidente del gobierno. Entonces también hay un cierto aliciente para unirte. Y también ahora, después de haber quedado primeros en las elecciones legislativas, se están dando ostiones entre los distintos grupos que integran ese nuevo Frente Popular para ver quién es el primer ministro. O sea que precisamente bien tampoco se llevan. Hay que verlos con envidia, pero tampoco tanta. Por fortuna, por el momento, mientras allí se está viendo qué ocurre y la extrema derecha está pujante, en nuestro país se paró la extrema derecha ya el 23 de julio y sin necesidad de tantas hostias dentro de la izquierda, aunque también las ha habido, porque lo de Sumar y Podemos ha sido una cosa, vamos, extraordinaria, por no decir espeluznante. Y usted, repito, en 3 meses ha escrito 2 cartas, se ha tomado, no lo critico, se ha tomado 5 días de reflexión. Eso sí lo critico. Ha pactado con el Partido Popular, palabras suyas, uno de los principales actores de la maquinaria del fango, el Consejo General del Poder Judicial. Hombre, es que el Consejo General del Poder Judicial lo tenían que sacar adelante sí o sí. A partir de ahora discutamos qué es lo que va a pasar, pero esa renovación es que era una cosa que clamaba al cielo, que se tuviese que hacer ya y tenía que pasar por el Partido Popular. A partir de ahora, que se exploren otras alternativas, pues fantástico. Pero eso estaba pendiente desde hace 6 años. Es decir, habría que haber cogido una máquina del tiempo y ir hace 6 años. ¿Es criticable pactar con el Partido Popular? Bueno, depende qué pactes. La renovación del Consejo General del Poder Judicial pues era una cosa de verdad. O sea, se tenía que hacer ya. Y hoy, 3 meses después, nos presenta esto. ¿Por qué? Cualquiera diría que o le importaba poco o lo intentaba alargar, con intereses electorales, que por cierto, le han funcionado. Pero no sé cuál de las dos cosas. Lo dice porque en las elecciones catalanas arrasó el Partido Socialista, Esquerra Republicana, que es su partido, se estrelló estrepitosamente, y ahora son estos, Ojo con Rufián también, porque son los de Rufián. Rufián no sé cuál es su opinión del todo. Me da la sensación que es más proclive a que gobierne el PSC en Cataluña, pero es Esquerra Republicana los que tienen que decidir si va a gobernar Salvador Illa o se repiten elecciones en Cataluña. Es decir, porque no hay otra alternativa. A Puigdemont le pueden decir que le apoyan, pero es que no tiene mayoría suficiente. En la derecha rabia mucho. El otro día decía Ayuso: es que con los impuestos de todos los españoles y concretamente de los madrileños se está construyendo la República Catalana. Y es como: Ayuso, estás completamente fuera de la actualidad política, porque si estuvieses un poquito más puesta hubieses visto que por primera vez en casi 40 años los nacionalistas / independentistas catalanes no tienen mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, y no ha sido con vuestra receta de pegar palos a todo el mundo que quiera poner un voto en una urna, sino que ha sido a través de una receta de reconciliación, de perdón, pues de indulto y de amnistía. Y es lo que no saben ver. Y es lo que también les cuesta un poco a los independentistas ver ahora, que el que ganó arrasando fue Salvador Illa y que tiene que gobernar Salvador Illa porque así lo dicen los catalanes, o se repetirán elecciones, y ahí todavía iba a sufrir más Esquerra Republicana, que son los que de momento tienen la presidencia en funciones de la Generalitat de Cataluña, y como se repitan elecciones, pues van a caer todavía más de lo que ya cayeron en las últimas elecciones, que fue mucho. Es peor. Por eso le pregunto, ¿por qué ahora? Pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos. Aquí estamos, y yo, como siempre, les he escuchado y se ha hablado de un montón de cosas. No hay tiempo, evidentemente, para abordarlas todas, pero sí que yo creo que hay una idea troncal que conviene abordar, que es un concepto troncal, que es la mentira. La mentira. ¿Y por qué la mentira tiene tanto éxito cuando quizá años anteriores no la tenía? Bueno, vamos a escuchar ahora hablar de la mentira de Gabriel Rufián, pero como os lo prometí, o más bien os amenacé con ello, vamos a ver, hablando de mentira, no he encontrado un momento mejor para meter este vídeo, una parte del debate que ha habido en La Mirada Crítica con Inda, que ha vuelto a ir. Ya comentamos a principio de semana que había estado ahí, pues Eduardo Inda ha vuelto a estar ahí. Y atención, está hablando aquí con Luis Arroyo, que es el presidente del Ateneo de Madrid, ha sido asesor y trabajador en distintos gobiernos socialistas, y un politólogo, analista de izquierdas, que yo le tengo bastante respeto y cariño. Bueno, pues atención a la forma de desacreditar los argumentos que tiene
Eduardo Inda hablando sobre lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, intentando desacreditar lo que dice Luis Arroyo. ¿Por qué? Bueno, pues ahí lo veréis. Bueno, el señor Arroyo lo ha dicho todo bien claro. Dice, cuando yo trabajaba en Moncloa con Zapatero, luego trabajó a las órdenes, era uno de los grandes asesores de Pedro Sánchez. Que ver eso? Uno de los... Se descojona Luis Arroyo, porque ya ves, un ataque ad hominem. No, lo que tú digas no puede ser verdadero porque tú trabajaste con Zapatero en su momento y también estuviste cerca de Pedro Sánchez. Por lo tanto, cualquier opinión que tú hagas está invalidada. Es como si yo te digo, Eduardo Inda, antes he visto una imagen, ahora la voy a buscar, la voy a poner. Y la ha compartido aquí Óscar Puentes. Si no me equivoco, es un trabajo de El Salto, del medio El Salto, y hace una recopilación del dinero que les han dado en Castilla y León, solamente en Castilla y León, a diferentes medios. Es Radio de Federico Jiménez Santos, 300.000 euros, a OK Diario, 200.000 euros, bueno, lo segundo que más cobráis. Bueno, pues entonces yo también puedo decir, y seguramente tendré más razón de lo que tú le estás diciendo, Luis Arroyo, que si dices las cosas que dices, Eduardo, es porque aquí aparece que cobras 220.000 euros de un gobierno ¿de quién? Pues del Partido Popular. Después alguien se sorprenderá de que defiendas al Partido Popular a ultranza. Pues hombre, pues seguramente no, porque si quien te paga es esto, es el Partido Popular, son las instituciones del Partido Popular, después es raro que muerdas la mano que te da de comer. ¿Entiendes? Por eso es importante que sea transparente este tipo de cosas, que sepamos de dónde viene el dinero de los medios de comunicación y cuáles son tus financiadores, y sobre todo que se haga en función de un criterio real de audiencia y que no sea simplemente porque eres muy amigo de Mañueco, que es lo que me temo que seguramente esté pasando. Grandes constructores. Hombre, eso yo creo que te inhabilita, no te hace muy objetivo que digamos, querido. Te inhabilita. Y estáis viendo esto. OK Diario, 220.000 euros. Si eso no te inhabilita a ti, Eduardo Inda, bueno, y todo el currículum que tiene, evidentemente. Querido Pedro, en fin. Hombre, nadie está inhabilitado en esta empresa, por eso les llamamos. Querido Pedro, le ha dicho a Luis Arroyo. No, que le aporta y además... a mí me cae muy bien, Luis, sí, me cae muy bien, es muy inhabilitado. simpático, oye, y me invita a veces al Ateneo y nos lo pasamos muy bien, pero hay que decir que en fin, que es un poco parcial. Pero vamos al asunto, si quieres. Si quieres, vamos al asunto de lo que he dicho, porque tú sabes, más que ninguno en esta mesa, tú sabes de qué estamos hablando. Sí, bueno, yo lo sé porque fíjate, él saca los grandes casos de corrupción de este país. Por eso, lo tú sabes sé, fíjate. perfectamente de qué estamos hablando. Pero Esto es buenísimo, claro. Tú sabes perfectamente de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque Inda, por ejemplo, solo de Castilla y León se iba a 220.000 euros. Tú sabes perfectamente de qué estamos hablando. Le responde que bueno. En cualquier caso, cuando un presidente, un primer ministro, un jefe del Estado dice que va a anunciar medidas o que va a implementar un plan para proteger la libertad de expresión, cuidado. Cuando dice un dirigente, un líder político, una persona con mando en plaza que va a proteger la libertad de expresión, va a hacer exactamente lo contrario. Es lo que hizo el señor Maduro con las leyes por la libertad de expresión. Tomaos el primer chupito que ya mencionaba Maduro. Enhorabuena. Venezuela, y no parece que en Venezuela haya mucha libertad de expresión. Es lo que ha hecho Erdogan en Turquía. No parece tampoco que en Turquía haya mucha libertad. Le falta hablar de Irán y de Cuba. De expresión. Es lo que ha hecho el propio Adolf Putin en Rusia. Es decir, lo que hace el... Acaba de llamar a Vladimir Putin Adolf Putin. Y es que de verdad hay ciertos análisis que el nivel ni está ni se le espera. Señor Putin, cada vez que va a restringir la libertad de expresión, lo que dice es que va a protegerla. Y habla de los bulos, etc. Hombre, llama a poderes... Putin habla de los bulos, Eduardo Inda. Adolf Putin. La atención que el señor Sánchez implemente esta serie de medidas de degeneración democrática, no de regeneración democrática, cuando se está investigando la presunta corrupción de su mujer y su hermano. Y luego lo que quiere Sánchez es que hablar de su mujer, aunque sea con cuestiones ya probadas y que indiciariamente están más allá de toda duda razonable, sea ilegal o sea mucho más complicado contar. ¿Estáis viendo cómo distorsionan completamente la realidad? Ya habéis visto. O sea, ahora estamos escuchando a Gabriel Rufián que le decía, oiga, ¿qué es lo que plantea? Porque básicamente nos está planteando una cosa que está aprobada en Europa por el PP y por el PSOE y que en absoluto tiene que ver con prohibir a medios de comunicación hablar de determinadas cosas. No, pero aquí Eduardo Inda está dando una perspectiva completamente distinta a la que parece que por decreto mañana está prohibido sacar el nombre de Begoña Gómez en los periódicos. Obviamente no. Lo que han dicho claramente es que tiene que haber un claro criterio de audiencia de quienes te están leyendo. En función de eso se puede repartir publicidad institucional siendo claros y meridianos en función de qué se reparte, y también que haya transparencia del dinero y de quiénes son los accionistas de los distintos medios de comunicación, que es la cosa más básica. Pero aquí se inventan esta realidad alternativa, la sueltan, y lo peor de todo y lo que más me jode es que hay gente que se lo cree.
y de verdad cree que vivimos en un régimen bolivariano comunista, social bolchevique extraño, que le quiere quitar la segunda casa que tiene en la playa e impedirle leer el medio de comunicación que le gusta. Que no, señor. Que lo que tiene que haber son criterios claros de a quién se le da el dinero. Y es que es más, eso se aplica a cualquier gobierno, porque si mañana, imagínate que tuviese una mayoría absolutísima el Partido Socialista en todas las comunidades autónomas y también ellos quisieran repartir dinero a sus medios afines, pues tampoco lo podrían hacer. ¿Por qué? Por una ley que ellos aplicaron y tendrían que repartirlo siguiendo criterios claros, es decir, no de ser amigo ideológico de alguien, sino de tener una audiencia que esté claramente medida y determinada. O sea, es una política que afecta para bien a todo el mundo, sobre todo si gobierna al contrario, porque impide que gobernando al contrario pueda aprovecharse del ecosistema mediático regando de subvenciones y dinero público para que digan, pues básicamente compren sus líneas editoriales. Y a mí me parece muy bien que los medios de comunicación hagamos un striptease de dónde sale nuestra financiación, quiénes son nuestros accionistas, pero eso ya está, eso ya está en el registro de mercantil. En el registro mercantil se puede saber. Las ayudas públicas y las subvenciones de la publicidad no están en el registro. Los hooligans de Moncloa, que me dejen terminar. Los hooligans de Moncloa. Pero en el registro mercantil, se sabe quiénes son los socios del diario.es. En el registro mercantil se sabe quiénes son los socios, los dueños de Telecinco, de la COPE y de diario. O sea, eso ya se sabe. Y luego las ayudas a los medios están publicadas en todos los boletines oficiales de la comunidad de las comunidades autónomas y las del Estado. No sé yo si están tan claras en el boletín oficial del Estado como las de las comunidades autónomas. En cualquier caso. Pero de momento estamos hablando de eso. En cualquier caso. A mí que eliminen la publicidad institucional y caerán el 90% de los medios. El mío ya te aseguro que no. Hombre, acabamos de ver aquí, según este gráfico, que hay una buena pasta que entra por ahí, Eduardo. En cualquiera de los casos. Que esto llegue. Pero además, él lo acaba de reconocer. Dice que quita la publicidad institucional y caerá el 90% de los medios. Y es que además no la quieren quitar, porque hay casos en los que la publicidad institucional, pues para medios locales o pequeños, comarcales y demás, pues seguramente es necesaria porque hay una labor informativa que se tiene que hacer y al mismo tiempo pues hay un poco público que pueda sufragar ese coste. Entonces, a través de publicidad institucional puedes permitir que haya iniciativas informativas más locales que puedan existir. Eso sí, que no funcionen esas iniciativas locales informativas a través de si son más o menos cercanos con el gobierno de la Diputación de turno, del Ayuntamiento de turno o del gobierno autonómico de turno, sino que haya criterios claros. ¿Cuánta gente te lee a ti en esta comarca? Tantos. Pues tú te llevas esta parte de la financiación pública que hay para medios de comunicación en esa comarca, pero no en función de si eres amigo mío y si no eres amigo mío te lo quito, porque si no, eso no es periodismo, eso es simplemente servilismo al poder. Es lo que en muchas ocasiones ocurre ahora mismo. De momento es de una desvergüenza por parte de Pedro Sánchez total y absoluta. Yo es que creo que esa es la pregunta, más allá de lo que vayamos a conocer, que yo no tengo nada claro que se vaya a tocar tantas cosas. Una cosa es luchar contra los bulos de Putin, de potencias, de China, de Adolf Putin, que son peligrosísimas. Eso es una cosa. Y otra cosa es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter mano a los medios críticos, para cargarte a los medios críticos, que es lo que quiere este autócrata. Pero vamos a ver, si lo hace tendremos que salir todos, ¿no? Con todos los armas que tengamos. Saldrán a aplaudir, bien. Ya sabía yo que iba a ser una mañana. Sí, lo hace. Una mañana. Pero Begoña seguro que se ha aplaudido. En fin, se está hablando mucho de la. Bueno, pues ahí lleváis esta parte del debate de Eduardo Guinda. Ahora volvemos un poco a ver qué hablaba de la mentira precisamente el señor Rufián, después de haber visto en acción al principal mentiroso que tenemos en muchas de las tertulias. Está bien que ustedes regulen o incluso corten el grifo del dinero público a los medios basura. A los medios basura. Yo lo digo claramente. No, pero también es verdad que habrá medios basura que, como tienen tráfico, pues se mantengan y tengan que recibir también lo que les corresponde, pero en función de su tráfico. Y un tráfico que esté claro de dónde viene y a qué se debe, y que no sean bots y demás. Pero si de verdad hay un medio que es una basura y que a nosotros no nos gusta nada, pero bueno, pues puede justificar que de verdad hay gente que lo lee, lo consume y demás, pues tendrá que seguir recibiendo la financiación pública. O sea, que ni siquiera es que se vaya a cortar a los medios basura, porque no es de esa manera, sino que simplemente pues esté claro y meridiano de dónde sale el dinero, por qué lo recibes, etcétera. Es por eso que decimos que es algo tan moderado y que a pesar de eso, pues ya veis las cosas que está diciendo Eduardo Guinda aquí. Son pseudomedios, son digitales, son canales basura. Y está bien, repito, pero estaría aún mejor que se preguntaran qué hay más allá. Y sobre todo, ¿por qué tantísima gente los lee, los escucha? En definitiva, les hace caso. ¿Qué hay más allá de los portales, de los canales? ¿Quién los financia? ¿Por qué?
Porque hay un fantasma que recorre Europa, que recorre el mundo, que es la mentira, que es una especie de sadismo populista. ¿Por qué? Y es terrible, porque durante mucho tiempo se ha dicho que en la tele hay fachas, que el problema es la tele, que el problema son las tertulias. Y sí que es cierto, hay un montón de fachas, siempre lo he sabido. Pero hoy el problema es este. Y con esto, un tipo con un canal de Telegram ha conseguido 3 escaños en Europa. Y es de lo que está asustado el Partido Popular, pero sobre todo Vox. Y por eso se han salido los gobiernos autonómicos, tan sencillo por eso. Porque tiene miedo de que Alvise les acabe comiendo todo el electorado que él mismo radicalizó cuando estaba en Vox y que ahora se está llevando a su propio invento político. ¿Es así? Y quizá consiga unos cuantos cuando se presente en estas cortes. Unos cuantos de los que dependa Feijóo. En esto, Biden es un robot. La ONU fomenta la pedofilia. Aviones secretos nos fumigan. Biden es un robot. La lotería está mañada. Con Franco, incluso se podía dejar el móvil en la toalla de la playa. Estará a un paso de decir eso. No, el otro día hubo un tuit literalmente que decía eso. Ay, claro. Las mujeres mejor en la cocina. Porque si salen mucho, pierden valor en un mercado. Y cualquier persona más pobre que tú es potencialmente un delincuente. El verano pasado, durante muchas comparecencias, aquí se intentó convencer a la gente que no tenía una segunda residencia, que si iba a comprar el pan o no iba a esa segunda residencia que no tenía, se le iban a ocupar. ¿Lo recuerdan? Cada verano pasa. De hecho, hay un clásico en los veranos de España. El año pasado era este, siempre ha pasado, que es que Gibraltar es español. Eso ha vuelto. ¿Sabes en este país que ha llegado el verano cuando la derecha o ultraderecha o un facha dice que Gibraltar es español? Bueno, ustedes saben que hace 300 años que Gibraltar no es español. De hecho, Gibraltar lo que es peligroso. Para algunos fachas que si lo pisan van a la cárcel por haber hecho según qué cosas. Pero bueno, llega el verano. Se refiere a Ortega Smith, que fue nadando y lo detuvieron y ahora tiene prohibida la entrada en Reino Unido. Cuando un facha dice que Gibraltar es español. La cuestión es que este verano lo que toca es decir que cualquier pobre, que cualquier, por ejemplo, el frutero pakistaní de tu barrio es potencialmente un delincuente. Por cierto, lo que dice Vox, es mucho más posible que en este país se explote, que un español explote a un inmigrante, de hecho es lo que pasa, claro, en casi un 100% de los casos. Bueno, el último caso, Nacho Cano, lo tenemos ahí. A que un inmigrante o un migrante delinque. Pero bueno. Bueno, ahí tenemos una parte de la intervención. Si la queréis ver entera la tenéis. Ya queda poco más, pero creo que las partes más interesantes las hemos visto. También el contraste con Eduardo Inda creo que ha sido bastante interesante. Ahora me gustaría leeros en los comentarios qué pensáis sobre las partes de, voy a decir primero, Eduardo Inda, las barbaridades que ha dicho, los ad hominems que ha utilizado contra Luis Arroyo, y también las respuestas, yo creo que bastante sensatas en su mayor parte, de Gabriel Rufián, hablando sobre que esto pues seguramente se queda corto viendo pues la enormidad del reto que tenemos delante nuestro. Pero en fin, os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.